digamos, la única zona, ¿no?, que tenemos un contacto directo con objetos sonoros del pasado que superan los 4.000, 5.000 hasta 10.000 años, es la zona esta de lo que nosotros llamamos el área septentrional andina. Este territorio ecuatoriano, conjunto con el norte del Perú y el sur de Colombia, es uno de los epicentros de creación, ¿sí?, y de difusión y propagación de los sonidos de la cerámica precolombina. Porque el Ecuador no solamente es un territorio, marca exactamente la mitad del planeta. Tiene una posición geodésica especial que las culturas precolombinas conocían, venían a trabajar mucho lo que es la astronomía. Por eso encontramos en la franja ecuatorial más de 250 pirámides para observar el movimiento de la Vía Láctea en el cielo nocturno. Y en Ecuador lo encontramos. Encontramos que los instrumentos musicales representan principios geométricos y principios sonoro-musicales al movimiento de las estrellas en la mitad del mundo. Hola, bienvenidos al podcast del Aro Maestro. Hoy tengo de invitado a Esteban Valdivia. Él es un arqueomusicólogo. Está investigando los sonidos de las culturas precolombinas y me parece muy interesante cómo lo hace porque sus investigaciones no solo son como que académicas, pero también son prácticas. También investiga a través de la creación musical, la creación de instrumentos y también de la escritura de varios libros. Bienvenido, Esteban, al podcast. Hola, bueno, muchas gracias acá al telar maestro, me gusta el nombre. Así que contento de estar acá, compartir con vos y compartir con todos los oyentes, ¿no?, que van a estar mirando el podcast en diferentes tiempos y espacios. Sí. Hay algo que me llamó mucho la atención de lo que te he escuchado en otros podcasts, es que los sonidos o los instrumentos con los más antiguos que se tienen en la actualidad registros se encuentran en Latinoamérica. ¿Me puedes comentar Sí, sobre eso? sí, uno cuando comienza a rastrear, ¿no?, los sonidos más antiguos del planeta, yo hablaría no solamente de Latinoamérica, uno llega a la conclusión de que nuestro continente americano fue el depositario de los objetos sonoros más antiguos de la historia universal de la música. Sin embargo, obviamente eso no está tan publicado en los escritos actuales que hablan de la música en general, pero nosotros a través de los estudios arqueológicos, o en este caso de la arqueomusicología, que es la rama de la arqueología que se dedica a estudiar los objetos sonoros o las manifestaciones culturales relacionadas con el sonido, nos vamos a encontrar que digamos, en las costumbres funerarias de los pueblos ancestrales americanos, lo que son los chamanes, gobernantes, sacerdotes, las personas importantes de la sociedad que les correspondía un tipo de ajuar funerario diferente al del resto de las personas, se han enterrado con instrumentos musicales. Entonces, gracias a esa costumbre mortuoria de tener dentro de su ajuar funerario objetos importantes que van hacia el más allá, los tenían adentro de esa esfera, los objetos sonoros, fueron depositados, ¿no?, en lugares específicos, ¿no?, lugares que tienen perfectas condiciones para la mantención a través del tiempo, es decir, las tumbas, ¿sí?, o los sarcófagos, o todo lo que son las tumbas funerarias debajo de la tierra, y eso permitió la conservación de los objetos sonoros más antiguos de la historia de la música. Y esto lo digo porque a veces siempre buscamos la respuesta en Europa, yo que sé, en África, en Asia, en cualquier otro continente acerca de los orígenes de la música, que no quiere decir que esos continentes no tengan historia de la música, sino que si vamos a nivel concreto arqueológico y científico, digamos, la única zona, ¿no?, que tenemos un contacto directo con objetos sonoros del pasado que superan los 4.000, 5.000 hasta 10.000 años, es la zona esta de lo que nosotros llamamos el área septentrional andina, que es el norte del Perú, todo el Ecuador y el sur de Colombia. En este lugar yo considero que está el epicentro de creación de muchos objetos sonoros, en este caso de la cerámica, ya que hablamos a un aproximado de unos 5 o 7 mil años antes del presente, en donde las culturas de la península de Santa Elena, de la costa ecuatoriana, toman de alguna forma la delantera en la creación de muchas técnicas cerámicas que van a ser utilizadas posteriormente por otras culturas, incluso mesoamericanas y centroamericanas. Entonces yo sostengo la teoría de que el Ecuador es básicamente, o este territorio ecuatoriano conjunto con el norte del Perú y el sur de Colombia, es uno de los epicentros de creación, ¿sí?, y de difusión y propagación de los sonidos de la cerámica precolombina. Esa es como digamos, la teoría, y si bien soy argentino, defiendo mucho al Ecuador, o sea, vivo acá en Sí. Ecuador hace mucho, ya estoy casi nacionalizado, entonces
Soy un personaje interesante en el sentido de que, si bien soy extranjero, aunque mi apellido es Valdivia, que es la cultura más antigua del Ecuador, hay como todo un entramado mágico, ¿no? En mi vida de por qué llegué a Ecuador y por qué incluso ahora estoy escribiendo la enciclopedia de 6 tomos sobre los artefactos sonoros precolombinos del Ecuador. Va a ser la primera enciclopedia que tenga un país en torno a la arqueomusicología, ¿no? Así que estoy muy contento de estar acá. ¿Y cuáles las evidencias de otras culturas o cuán antiguas son los objetos encontrados en otras culturas comparados con los objetos que se han encontrado en la zona de Sudamérica? Claro. Mira, cuando nosotros trabajamos con la arqueomusicología tenemos diferentes fuentes de información. Por un lado tenemos lo que es la fuente arqueológica física, es decir, el contacto directo con el instrumento, que es lo que nos permite tomar contacto con la frecuencia o con el sonido que produce el instrumento. Pero pasa a veces que el instrumento desaparece y comienza a aparecer algo importante que es la iconografía musical. Es decir, las culturas ancestrales, como tenían tanto contacto con el sonido, logran manifestar no solamente en objetos sonoros, sino también en representaciones gráficas. Pueden ser, bueno, desde la representación de personajes en la cerámica, en los textiles, en los códices, bueno, en tablillas, ¿no? Que representan personajes y situaciones de la vida. Vamos a encontrar una serie de manifestaciones iconográficas que nos van a hablar de la utilización de esos instrumentos en otros contextos. Justamente ahora está saliendo un libro que estoy editando que se llama Coloreando Memoria Maya, que es una serie de 4 libros que hice sobre la iconografía musical del periodo clásico maya, manifestado en los vasos polícromos, unos vasos más o menos de unos 25 centímetros, muy bonitos, en donde en toda la circunferencia hay una gran cantidad de iconografía. Dentro de esos vasos hay mucho registro iconográfico musical. Ahora, pero fíjate qué interesante la temática que toco en el libro, que está justo lo presento en septiembre editado, ya físico. En PDF se puede conseguir, pero a mí soy de la vieja escuela y me gusta imprimir los libros. Vamos a encontrar que los instrumentos representados en las iconografías no son los instrumentos que se encuentran en la arqueología. ¿Sí? Y viceversa. Los instrumentos que se encuentran arqueológicamente no van a estar representados en las iconografías. Entonces, eso es un poco ilógico, ¿no? Porque o las iconografías están mal hechas o algo pasó, ¿no? Porque eso es una constante en la mayoría de las culturas precolombinas. Se representan generalmente los instrumentos musicales que son de materiales perecederos, ¿sí? Y Y no de estos, materiales. Sí, y estos objetos con estas iconografías son mucho más antiguos que los instrumentos que se han encontrado. no lo sabemos, porque como solo tenemos referencias iconográficas, pero sí, generalmente son coetáneos. Lo que pasa es que también tenemos que entender el tipo de material con el que se construían esos instrumentos. Entonces, a partir del 4 o 5000 antes de Cristo, hace 6000, 7000 años, cuando el ser humano descubre la cerámica, cambia la forma de hacer sonido, cambia la forma de hacer música. Nosotros veníamos, antes de conocer la cerámica, trabajamos con todo lo que son instrumentos que se realizaban en torno a los restos óseos o los restos físicos de los animales. Es decir, como el hombre fue cazador-recolector y seguimos siendo de alguna forma, yo me considero más nómade que sedentario, cuando nos movíamos por todos lados, creo que a vos también te pega esa palabra, cuando nos vamos movilizando, ¿no? Y cuando vamos cazando, vamos conociendo, no solamente la cacería era para comer, sino que a través de los restos que sobrevivían a través de la cacería, me refiero a materiales físicos del animal como pueden ser los huesos, las plumas, los cráneos, la piel, los caparazones, ¿no? Hay un montón de materiales que sobreviven al proceso de la muerte, en donde el ser humano construye instrumentos musicales en torno a ellos. Lo que pasa es que siguen siendo de alguna forma materiales perecederos, como las plumas, ¿no? Las pieles. Entonces hay muchos materiales que nos han acompañado desde hace milenios y milenios, mucho más que la cerámica, pero la diferencia entre la cerámica y los restos de los animales es que la cerámica perdura por miles de años. En cambio, los restos de los animales van desapareciendo, excepto en el caso de los huesos, ¿no? Que se mantienen un poco más de tiempo. Pero bueno, acá estamos hablando de una cuestión de que la naturaleza del material con el que fueron construidos los objetos sonoros también va a mostrar la perdurabilidad en el tiempo. Y lo que perdura en el tiempo lo podemos registrar y lo que no perdura en el tiempo desaparece, se va al mar del olvido, ¿no? Entonces ahí tenemos siempre en la arqueomusicología unos baches, ¿no? Muy fuertes, porque vamos a encontrar ese tipo de cosas. Encontramos iconografías de un montón de instrumentos, pero cuando vamos a la arqueología no están. Claro. Entonces, claro, porque estos instrumentos son hechos de cerámica que perduran el tiempo, todavía se Sí, conservan. Entonces, tengo dos preguntas, ¿no?
¿Cuán antiguos es la data que le da la arqueología a estos instrumentos? Y segundo, quiere decir que este uso de cerámica, al menos, era mucho más común en esta época en Sudamérica o en Latinoamérica que en otras partes del mundo, para construir Mira, instrumentos. es loco. Las cerámicas se encuentran en todas las culturas al mismo tiempo. No se entiende esas cosas raras de la historia, ¿no? Como que en el 5000 a.C. la mayoría de las culturas en el mundo empiezan a desarrollar la cerámica. Lo que pasa es que en cada continente tuvo su forma de ser desarrollada. En el caso de América, la cerámica más antigua está en la península de Santa Elena, con la cultura Valdivia, que son las Venus de Valdivia. Unas pequeñas estatuillas pequeñas que son con representaciones femeninas, marcando su época reproductiva o su época de embarazo, donde se deforma un poco el cuerpo, se ensanchan las caderas, los senos, ¿no? Todas las transformaciones que tiene la mujer cuando está en su proceso de gestación de vida. Entonces, esa es la primera manifestación que nosotros tenemos, ¿no? Más concreta y también abundante. No son 3 o 4 piezas, son miles y miles de piezas que tuvieron una gran utilidad. Entonces, por esa razón, Ecuador se debería llevar la medallita, ¿no? De ser una de las primeras manifestaciones cerámicas en el mundo, y con representaciones antropomorfas. Lo que pasa es que ahora estoy sacando justo mi tercer libro que se llama Foro Anatomía Ecuatorial. Ahí explico cómo el culto a la mujer es el culto más antiguo, ¿no? Por lo menos lo que manifiesta la cerámica, y cómo con el pasar de los milenios el culto a la mujer fue tomando un carácter acústico, es decir, se veneraba a la mujer a través de instrumentos musicales. Y encontramos la única flauta femenina en la arqueología mundial en general, en la arqueomusicología del mundo, encontramos que en Ecuador se utilizó la representación femenina con sonidos para rendirle culto al espíritu femenino del universo. Entonces es una temática interesantísima porque Ecuador no solamente marca el inicio de una era en el hombre, en el ser humano, perdón, que utiliza la cerámica para expresiones culturales, sino que además dentro de su concepción de material utilitario para comer, para llevar agua, la cerámica adoptó un papel más bien ritualístico. Entonces en ese ritual la mujer cumple un rol fundamental. Quizás porque la cerámica ha sido un arte femenino. Sí, tenemos mucha data, mucha información que nos marcan que la cerámica pertenecía más bien al rango de la mujer. Entonces, no sería descarado encontrar estas flautas femeninas en estas costas ecuatorianas que han rendido culto a la diosa que se llama Yumina, que es quizás la diosa más antigua americana de la que tenemos conocimiento de existencia, cuyo lugar o centro adoratorio más importante fue la Isla de la Plata, una isla que está a 2 horas desde Puerto López, Manabí. Después la pueden googlear para ver, y ahí estaba este gran monolito femenino, y alrededor de ese monolito femenino estaban enterradas varias tumbas con estas flautas femeninas, con flautas antropomorfas, ¿no? Femeninas con silbatos internos en la zona de los ovarios, en la zona del vientre. Entonces, fíjate qué interesante porque tenemos un desarrollo no solamente cerámico, sino también sonoro, y además de lo sonoro tenemos una cuestión simbólica. Entonces, yo siento que en Ecuador tenemos una perspectiva de análisis muy, muy amplia, muy interesante, y por eso yo lo llamo como el epicentro o la cuna de los sonidos de la humanidad. Aunque sé que hay mucha gente que no le va a gustar porque va a pensar más en el Imperio Incaico o en los aztecas y los mayas y esas cosas, pero yo sostengo que el Ecuador fue la fuente o el lugar donde mucha gente peregrinaba, porque el Ecuador no solamente es un territorio geográfico político, sino que es un territorio geodésico. Marca exactamente la mitad del planeta. Entonces, tiene una posición geodésica especial que las culturas precolombinas conocían y venían a este lugar no solamente para adorar o para hacer sus cuestiones ritualísticas, sino también venían a trabajar mucho lo que es la astronomía. Exactamente en la mitad del mundo vamos a poder ver todas las constelaciones, ¿no? de la Vía Láctea de una sola noche. Y eso pasa solamente en la mitad del mundo. No pasa ni en el hemisferio norte ni en el hemisferio sur. Entonces hay muchos indicios que nos marcan que el Ecuador es una tierra especial, no solamente por su posición geodésica, sino por su posición estelar. Desde acá se puede ver el cielo como no se ve en ninguna otra parte del mundo. Y eso trajo a los astrónomos americanos, y yo creo también astrónomos de otros continentes, a venir a estudiar el cielo acá. Por eso encontramos en la franja ecuatorial más de 250 pirámides para observar el movimiento de la Vía Láctea en el cielo nocturno. Y hablamos de 250, mucho más que Perú, mucho más que Egipto, mucho más que cualquier otra cultura que nosotros solemos catalogar como lo máximo. Y acá tenemos obviamente un desarrollo civilizacional milenario,
en donde nos muestra que no solamente se recibía su propia cultura, este es un lugar que ha recibido culturas de todo el mundo a lo largo de más de, por ponerle edad de 5 o 7 mil años, ¿no? Sí, eso me parece increíble. No, no sabía que había tantas lugares de pirámides para observar. Yo estuve en México y es interesante cómo ellos han recolectado mucha información de dónde están exactamente cada pirámide, por lo menos de los aztecas, que es impresionante ver los mapas representados de cómo la cultura todavía está presente en su cultura popular actual, porque en la cultura popular del Ecuador actual ya casi se ha perdido el saber estos sitios arqueológicos, estos espacios, y no solo los sitios arqueológicos, pero también qué valores culturales, valores filosóficos tenían estas culturas antiguas, ¿no? Porque ha sido como que sobrepasado por estas nuevas, la globalización, ¿no? Pero te quería preguntar también, eso me parece interesante, ¿no? Porque algo que también he visto de tu trabajo es que no solo te has enfocado en intentar entender, en encontrar estos instrumentos, pero también hay una catalogización de estos instrumentos. Hay instrumentos, porque el sonido no es simplemente un sonido abstracto. Me parece que el sonido es un sonido que trata de emular animales, ¿no? Trata de Sí. emular sonidos del, del, del- de Ujú. la naturaleza, ¿no? Entonces, Mm. eso me parece interesante. Es algo que siento que se ha perdido un poco el entendimiento de que en Sudamérica hay mucho de esta idea de estar conectado con la naturaleza, ¿no? Ujú. Sí, primero y principal, obviamente, cuando estudiamos, ¿no?, el origen de la música en la prehistoria, sí vamos a darnos cuenta que el ser humano tiende a imitar. Es decir, la naturaleza de por sí tiene música, es una sinfonía. La naturaleza con el canto de las aves, de los animales, el movimiento del viento, el fuego, el aire, el agua, o sea, todo conforma una música no humana, como se llama, que es interesante el concepto, en donde el ser humano nace inserto. El ser humano nace dentro de una atmósfera sonora, inherente a él. Él no la crea, simplemente él entra ya en una atmósfera cuando nace al mundo, ya el mundo tiene de por sí sus propias frecuencias y su propia atmósfera. Pero lo interesante de esto es que hay una palabra que es la alquimia, ¿no?, que es la transformación de los elementos, la transformación mágica de los elementos, y cómo el ser humano fue encontrando en la naturaleza posibilidades acústicas. ¿Qué quiere decir esto? Que como la naturaleza tiene de por sí el sonido, cuando nosotros decimos el sonido viene de la naturaleza o el sonido está en la naturaleza, literalmente las funciones acústicas están en los elementos de la naturaleza. Un palo, una hoja, un hueso, una pluma, como te venía contando, de por sí toda la naturaleza nos otorga música. Y de alguna forma la concepción de la música en América es que el hombre o el ser humano extrae de la naturaleza los instrumentos y es para devolvérselos, ¿no? No es extraemos de la naturaleza para hacer música nosotros, sino que pedimos permiso a la naturaleza para tomar esos elementos y le devolvemos a la naturaleza el sonido, que es algo interesante. Nosotros extraemos la música de la naturaleza, pero la ponemos en un lugar muy egocéntrico. Es para nosotros o es para un deleite humano. Y en cambio estas culturas tenían tanta concepción sobre la naturaleza que hacían la música para la naturaleza. O sea, la extraían de y para, y volvía. Nosotros tenemos un dinamismo que es como la extraemos, pero nunca se la devolvemos, ¿no? Es casi como lo que hacemos con la extracción de recursos. El hombre extrae de la naturaleza, pero no devuelve nada. Y fíjate que uno de los conceptos más importantes de, digamos, de la parte precolombina, ahí voy, Rubí, de la época precolombina es devolverle. Nosotros hacemos un pagamento. En cada Inti Raymi, en cada Raymi, cada 91 días, le ofrecemos a la naturaleza y le agradecemos, ¿no?, por habernos dado la oportunidad de intercambiar, sea un alimento, sea un sonido. Entonces, acá, para meternos en el tema de la pregunta que me hiciste, hay una devolución, ¿sí? Hay un montón de instrumentos musicales que le permiten al ser humano, ¿no?, devolver la naturaleza, sea en su recreación sonora, es decir, sea recreando el sonido del animal, y después viene también la creación de los sonidos y de la música, si lo ponemos entre comillas, porque música es un término muy complejo acá, pero bueno, digamos, aprendemos de los animales para desarrollar nuestra propia cultura.
¿sí? Por ejemplo, uno se pregunta de dónde viene el yagé, de dónde vienen las plantas psicotrópicas o alucinógenas que han utilizado los seres humanos a lo largo del tiempo. Claro, cuando uno observa básicamente a la naturaleza, uno puede observar que el jaguar, ¿no? El felino, sabe que cuando masca la chacruna con el bejuco del yagé, hay un efecto, ¿no? Yo no Incluso sabía que eso hacía el jaguar. lo que está sucediendo es que si nosotros observamos la naturaleza y observamos a los maestros de la naturaleza, que son los animales, ¿no? Entonces vamos a tener una relación simbiótica entre el ser humano y la sabiduría de los animales. ¿Qué quiere decir esto? Los animales saben todo, saben qué tomar, qué comer en cada momento. Entonces a mí me parece eso súper importante porque hay un libro que está acá, que se llama Pishkutaki, que es la segunda edición que ya tenemos de este libro. Piscutaki es Piscu, pájaro, taki, sonido. Y es un libro que trabaja sobre la idea de que las representaciones de pájaros, ¿sí? En la cerámica precolombina, y encima son flautas, están representando especies específicas de pájaros. No es simplemente la representación de un pajarito como tal. No es pío pío, sino que el pío pío que hace cada instrumento está referenciado a una especie específica que la podemos reconocer en la taxonomía. Él sabe lo que digo. ¿Sabes Entonces, qué? sí, De lo que dices, claro, eso me parece impresionante porque yo también fui a este, allá- a México y estuve en el templo de Chichén Itzá. Y claro, ahí uno puede aplaudir y se escucha el sonido de un ave que regresa. del Entonces, Quetzal. que es impresionante porque el sonido suena de verdad como un ave. Y yo no estoy seguro si esto también es alguna característica que también existe en otras pirámides o esto es No, no, característico no solo de están todas. Están todas. en todas, pero de Por- los mayas. no, 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 no. No, se llama arqueoacústica lo que vos estás diciendo. Hay una rama de la arqueología que es la acústica, es decir, estudiar los fenómenos acústicos en los templos del pasado. Entonces, si bien lo que sucede, lo que vos decís en las pirámides de México, específicamente Chichen Itza de Kukulcán, escuchamos, ¿no? Aplaudimos y nos devuelve una frecuencia sonora que tiene relación con el canto de Quetzal. Entonces, lo interesante de esto es que no solamente, y acá también entendés que por eso nos cuesta decir la música o los sonidos, porque en la época precolombina hasta un templo es un instrumento musical. Hasta un templo invoca el sonido de los dioses, ¿no? Entonces eso está increíble. Hola, si te gusta este episodio, no te olvides de suscribirte al canal en Spotify, Apple Podcast y aquí en YouTube. Esto ayudará a la comunidad de Telar Maestro a seguir creciendo. Ok, entonces mi pregunta es, estos sonidos que pasan en estos templos, ¿eso es característico solo de los templos de Latinoamérica precolombina o también pasa en otras partes del mundo? Claro, es un fenómeno panamericano. Es decir, eh, el diseño de los templos no solamente tiene que ver con los movimientos estelares, sino que como de alguna forma las estrellas, de alguna forma tienen sonido, o el mundo estelar nos envía mensajes a través de frecuencias, los templos, que ¿A a qué su te vez refieres con eso de las estrellas? y lo que pasa es que, por ejemplo, la mayoría de los diseños de los templos antiguos están en relación al movimiento estelar. Es decir, cuando vos ves en un solsticio un equinoccio que la sombra, en este caso de Chichen Itza, ¿no? Va subiendo como una serpiente, ¿no? La, básicamente la astronomía de los pueblos antiguos es un juego de luces y sombras. Es decir, hay un juego entre la luz y la sombra que nos va permitiendo marcar y leer el movimiento del Sol y de la Luna, por poner los dos principales, pero también se pueden medir los movimientos de otras estrellas, como Sirio, ¿no? Como otras estrellas que fueron súper importantes, incluso planetas, como son los que conocemos. Entonces, en el diseño de los templos también está contemplado la cuestión acústica. Entonces, si un templo que está dedicado a una constelación o al Sol, ¿no? Que mide los movimientos, ¿por qué le van a poner el sonido de un animal? ¿No? Porque el sonido es una de las esencias más importantes en la época precolombina. El sonido es poder, es conocimiento y por sobre todo es conexión con el mundo de las estrellas. Entonces, la arqueoacústica, esta rama de la arqueología que estudia el diseño acústico de los templos, nos está dando a entender, básicamente, ¿m?
que lo que tenemos nosotros ahí es que no solamente hay objetos sonoros, ¿no? Sino que hay templos sonoros. La estructura macro de un templo tiene que ver con el diseño acústico también. Y eso como que nos abre la percepción a otro espacio, porque nos está hablando de que esto es mucho más importante que lo que nos estamos imaginando. El sonido no solamente es hacer una ocarina que imita el sonido de un pajarito, el sonido está mucho más allá de lo que nosotros creemos. Claro. Am, eso bueno, también lo que me parece interesante es que, claro, es la idea de que porque los templos son centros religiosos al final, ¿no? No solo eran, Bueno, sí, sí, sobre los templos podemos hablar muy fuerte, ¿no? Pero vamos a dejarlo en que es algo religioso. Pero sí, bueno, claro, en realidad involucra muchas más cosas que la cuestión religiosa. Lo que pasa es que para construir semejantes templos, obviamente había que trabajar, muchas personas tenían que trabajar, ¿no? Entonces sí hablamos de que hay un factor religioso en el sentido de que tiene que haber una devoción, ¿no? Básicamente a un dios, a un rey, a lo que sea, para estar toda una vida construyendo un templo, ¿no? Entonces sí hay un carácter religioso en esa cuestión, pero el templo no solamente se queda en esa cuestión. o sea, no, tú dices que no es algo religioso o que algo, porque bueno, hay espiritualidad y religión, ¿no? Que son dos temas Muy distinto. diferentes. La religión es un poco más estructurado, tiene que ver con castas o diferentes tratos sociales y la espiritualidad es un poco más quizás personal y es un poco Claro. más, Sí, hay algo interesante que podemos charlar un poquito, por ejemplo, la diferencia entre un sacerdote y un chamán, por ejemplo, ¿no? Que a veces uno lo pone como algo igual, claro, y el chamán vendría a ser como el asceta, ¿no? El loco que investiga perdido fuera de la sociedad, digamos, es el que se come los viajes, ¿no? Y trae una información súper importante. Y el sacerdote está ligado básicamente a la religión. El sacerdote es un comunicador, un intermediario entre la fe religiosa y el pueblo. Entonces, ahí esto es lo interesante. Un sacerdote es un comunicador de la espiritualidad o de la religión, básicamente, más que la espiritualidad. En cambio, un chamán es espiritual y no tiene relación con lo social. Entonces, digamos, las clases gobernantes, su relación más fuerte era con los sacerdotes, que son los intermediarios entre el pueblo. Generalmente, ahora vos tocaste el tema maya, al rey Maya nunca se lo veía, a la Jau, ¿no? Al Jinicha Jau. Él estaba en su templo arriba, por eso son tan empinadas esas pirámides, y digamos, el que comunicaba los mensajes era el sacerdote. El Jinicha Jau no tenía contacto con el pueblo en general, ¿no? O sea, a veces tenemos que borrarnos un poco esas ideas románticas que tenemos, que no sé, nos imaginamos como el rey Maya saliendo abrazando al pueblo, ¿no? Como si fuera una sociedad democrática que cada 4 años lo tienen que elegir de nuevo. Estas dinastías, ¿no? De sangre eran súper importantes y había como sistemas eh, socioculturales mucho más estrictos y rígidos. Nosotros siempre queremos, no sé por qué, queremos poner a las culturas precolombinas como si fueran comunidades hippies rainbow arcoiris, ¿no? Como que cultivaban todo armónico, todos se querían. Claro, no hay nada más conflictivo que una sociedad precolombina, ¿no? Con sus altos y sus claro. bajos, con sus guerras, con sus peleas, ¿no? A veces hay que hacer como una retrospectiva más realista, ¿no? Sobre cómo imaginamos el mundo precolombino realmente. En mi Claro, caso, utilizo mucho estas meditaciones porque la música fue para todos, por ejemplo. ¿Todo el mundo tocaba estos instrumentos que estamos viendo? Yo creo que no. Creo que no, había muchas restricciones porque si la música era poder y solo estaba permitido para las clases gobernantes, yo creo que la mayoría de los instrumentos que iban a una tumba funeraria para que el gobernante siguiera utilizándolo en sus otras vidas, dudo que haya sido el instrumento del verdurero, ¿sí? O el instrumento de alguien con un rango menor, ¿no? En ese sentido a nivel social. Entonces, sí me parece interesante en este aspecto, ¿no? Entender la estratificación sociocultural que había en la época precolombina y por ende esa estratificación también se va a pasar a los sonidos. Había reglas, había restricciones muy fuertes sobre cómo tocar un instrumento y quién lo podía tocar. Cuenta la etnohistoria que a veces había gente que tocaba instrumentos que no estaba autorizada y le cortaban la mano. A la mm, verga. O sea, ¡pum! ¡Chao!
Entonces, hay reglas muy fuertes, hay como que hay una preparación muy exclusiva, muy específica para poder tocar estas cositas. Entonces, hay que tomar un poco más de conciencia en ese sentido, de proyectarnos cómo pudo haber sido el mundo precolombino fuera de las categorías anacronistas que le queremos poner. Por ejemplo, hay mucha gente, muchas mujeres que van a decir, son re machistas, ¿no? O van a empezar a poner categorías que hoy están en discusión en nuestra época contemporánea y se las queremos patear a la gente de hace 3.000 o 4.000 años, ¿no? O cuando nosotros criticamos a los españoles del 1500, que llegaron a Europa y no respetaron los derechos de los indígenas. Decime si el Claro, gobierno ecuatoriano respeta los derechos indígenas. Y a patadas. Y estamos claro. 500 años después. Entonces, ¿por qué le exigimos a un español del 1500 derechos humanos cuando ni siquiera hoy podemos tener derechos humanos? ¿Entendés cuál es la categoría de Sí, anacronismo? Y no, con esto no estoy defendiendo lo que hicieron los españoles en América, sino simplemente entender que si analizamos con categorías contemporáneas los sucesos del pasado, estamos haciendo una ensalada que es muy difícil de entender, ¿no? Muy claro. difícil. En ese sentido, también me parece interesante de que cómo ellos construían los instrumentos, porque no lo basaban en este paradigma de creación de musical actual, ¿no? Tú dices que eran sonidos. Ujú. eh, Me parece también interesante que un poco describas qué tipo de sonidos creaban, porque estos instrumentos no son instrumentos comunes. Los que tienes atrás me imagino que algunos son instrumentos o quizás todos. Lo que tengo atrás son los ahumadores, que son mis Ah, ok, no, no guardianes. son. Bien. Pero he Pero visto que podrían ser, podrían ser. Tengo sí, varios. Igual ahí les invito a entrar a mi página, ¿no? Esteban Valdivia. Ponen Esteban Valdivia en cualquier red social y les va a aparecer mi trabajo. Pasa es que, bueno, acá lo que hablamos en realidad es una búsqueda tímbrica. Es decir, porque a veces uno siempre busca escalas musicales, ¿no? Uno dice, bueno, a ver qué escala hace este instrumento precolombino. Y en realidad no está haciendo una escala. Lo que está generando es un timbre. ¿Qué es el timbre? Es la cualidad que identifica un sonido. Por ejemplo, vos reconoces mi voz porque yo tengo un timbre que me reconoce a mí. Tu voz tiene un timbre que me permite reconocer. Fíjate que cuando hablamos por teléfono no me hace falta saber quién sos, yo escucho tu voz y te reconozco. Entonces tenemos una memoria muy fuerte en nuestro cerebro, me imagino que en nuestro corazón también, que es la memoria tímbrica. Es decir, vendría a ser la huella digital sonora de cada sonido. Entonces, por ejemplo, vos cuando escuchás la voz de tu mamá, ¿por qué reconoces que es tu mamá? Por el timbre. Más allá de lo que digas, si te llama no, vos reconoces, y eso pasa en los animales. Fíjate, el otro día veía este documental de los pingüinos, ¿no? De los emperadores. Y, y la mamá pingüino hace un sonido y el hijo pingüino va con ella y hay 1.000.000, ¿no? Hay 1.000.000, ¿no? Todos wow. juntos. La mamá hace pic, pic, y el nene, o la nena, o el pingüino o la pingüina, reconoce la voz de su madre en ese barullo, ¿no? Entonces, la memoria tímbrica es súper importante, súper importante. La memoria tímbrica es lo más importante que hay. Y las culturas precolombinas, ¿qué buscaban? No buscaban hacer una escala. Ahí está el error más fuerte que tiene la arqueomusicología, que busca las escalas porque a nosotros tenemos una obsesión con las escalas. Pero las culturas precolombinas no. Entonces, cuando me refiero a una búsqueda tímbrica, ellos buscaban crear flautas para crear timbres distintos y con eso generar su cultura musical, que tiene que ver obviamente con la invocación a los espíritus. Al parecer los espíritus también les gustan las tímbricas. Es decir, nosotros llamamos un espíritu no tanto por la escala, sino por la frecuencia que genera el sonido. Y hay una cuestión muy, muy, muy importante ahí. Muy importante. Claro, entonces, algo que también me parece interesante es que dices, bueno, esto, claro, esto es diferente, completamente diferente a la tipo de música que se crea en el paradigma europeo, ¿no? Que es esto de las escalas. No sé cuál es el paradigma como tal de conceptual, pero entiendo que el paradigma conceptual de los sonidos, estos precolombinos eran más espirituales, ¿no? Y por esta razón Mm. invocaban estos sonidos de animales, pero también entiendo que hacían sonidos de agua, que creaban sonidos Lo parecidos. que pasa es que esto arranca recién con la imitación. Después de la imitación empieza la creación, ¿no? O sea, ya después de que se imita el lenguaje de la naturaleza, después el ser humano empieza a crear cosas increíbles. Empieza a tener rienda suelta y todo lo que aprende de sus maestros también hace su propio proceso, propio. Entonces se genera no solamente la recreación de un sonido de un pájaro, que es la imitación de un maestro, sino que después el propio ser humano comienza a crear su propia expresión musical.
Y para mí ahí empieza la alquimia sonora más fuerte que tiene esta región ecuatoriana, que es que no tuvo límites al momento de crear instrumentos musicales. No tuvo límites. Tú lo que comentas es que primero había un aprendizaje de los elementos de la Ah, naturaleza, de los animales, del el agua, o bueno, los elementos naturales, y luego o sea, tratar de identificar estos timbres de estos, cada uno de estos animales, pero de manera muy específica, no es simplemente a un pájaro, es este pájaro específico a esta especie. claro, lo que pasa, mira, en este libro, bueno, hago promo de mi libro, pero ¿qué Dale. reconocemos acá? Que cada especie representada tiene que ver con una taxonomía específica de pájaro. Entonces, Wow. ya, por eso hablo de que el sonido es ciencia. El sonido es conocimiento. No representaban a cualquier pájaro porque sí. Incluso cuando uno observa los chamanes del pasado, por ejemplo acá, este chamán jamacuaque, ¿m? Que estamos viendo ahí, ¿qué tiene en su tocado? ¿Sí? Pájaros. ¿Y esos pájaros qué son? Es una especie específica. Se estaban poniendo un pájaro específico que casualmente son pájaros estacionarios que aparecen en los solsticios. Pero es que es obvio, no se van a poner un gorrioncito, se van a poner un pájaro de poder. Lo que pasa es que también tenemos de forma tan icónica, el imperio incaico nos puso como el cóndor, la serpiente y el jaguar, nos ha puesto ese tótem, ¿no? Que a veces es un poco esclavizante, porque en cada región, cada chamán se identificaba con los animales de su territorio, ¿sí? Entonces los incas en su conquista, ¿no? Porque hablamos siempre de la conquista española como si hubiese sido lo peor y los quincas también se la mandaron, ¿no? 300 años conquistando todo lo que conocían y imponiendo su cultura, ¿no? No voy a entrar en esa Claro. temática, pero se las dejo picando, que en realidad nosotros sufrimos en América varias conquistas. La española fue la última y seguimos con conquistas actuales, ¿no? Entonces, acá lo interesante de esto es que cada chamán o cada cultura de su territorio va a invocar los animales de su lugar. Por eso en este libro Pixkutaki analizamos 26 pájaros representados en cerámicas que producen sonido que van a mostrar especies endémicas de la costa ecuatoriana. Es decir, lo que representaban tenía un sentido, no era un delirio. Porque si no, siempre caemos en eso. Ah, representan pajaritos, qué bonito. Sí, pero ¿qué pajaritos van a representar? No te van a representar un cóndor en la costa. No pasan por los cóndores no pasan por la costa, o por lo menos por esa costa ecuatoriana. Entonces no van a estar representados, van a estar representados otros animales que concuerdan más con su geografía, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el animal de los chamanes jamacuaques del inframundo? La mantarraya, no tanto la serpiente. Pero claro, vos que también sos de Manabí, o sea, sos de Ecuador, cuando uno va a ver Guayaquil, las sí. ballenas, Guayaquil, cuando uno va a ver las ballenas a Puerto López y eso, te vas más abajito y ¿qué aparecen? Unos pedazos de mantarraya de unos 3 metros de diámetro, gigantescas. Entonces, ¿cómo uno va a ser el animal del inframundo la mantarraya? Si es el animal que va por debajo de la tierra, está en el lecho marino. Entonces, si nosotros seguimos siempre con esas, yo digo de alguna forma, problemas históricos que tenemos, ¿no? Los tres animales es el cóndor, el jaguar y la serpiente. Sí, eso fue una cultura específica que intentó imponerlo en toda América, pero no le salió, por suerte. Por suerte aparecieron los españoles y cortan también, ¿no? Esa frecuencia incaica que venía conquistando todo lo que podía y también tapando las culturas ancestrales. Entonces, vienen estas cuestiones y nos muestran eso. Hay más animales de poder, no hay tres animales. Es más, en este libro vemos por lo menos 28 animales de poder. Porque para que un artesano se ponga a representar una especie específica de pájaro y pueda incluso imitar el canto del pájaro en las únicas máquinas sonoras de la historia de la humanidad que han podido grabar el sonido de la naturaleza. Una vasija silbadora, ¿sí? Que una vasija silbadora es un objeto sonoro, es una máquina sonora, es un artefacto sonoro que funciona solo con la acción del agua. Está teniendo electricidad. Es decir, vos le pones agua a ese objeto y el objeto produce una frecuencia sola, sin la necesidad de la acción humana, sin el soplo humano. Entonces, ese concepto, el de crear una máquina sonora capaz de realizar sonidos, pero no solamente realizar sonidos, realiza el canto de una especie específica de pájaro endémico de la cultura de ese lugar. O sea, ¿a quién se le ocurre semejante cosa? Ni nosotros hoy nos podríamos imaginar la ornitología sin una cámara, sin un grabador de sonido. Fíjate, los ornitólogos, todo lo que han desarrollado para estudiar pájaros, y las culturas de hace 3.000 años, que también son ornitólogos del pasado, encontraron máquinas sonoras para guardar el canto de los pájaros.
Eso no tiene... A veces yo trato de que sean conscientes de esto los ecuatorianos también, lo que tienen acá. Es el registro único a nivel histórico de la ornitología en el mundo. En la historia universal de las sociedades antiguas, ¿no? El ser humano, no hubo una cultura tan específica en el estudio de los pájaros como la ecuatoriana, que logra encontrar y crear máquinas de grabación del sonido de los pájaros. No existe eso. Entonces, en este libro, lo que estoy mostrando es eso. Hay un capítulo dedicado exclusivamente a las vasijas silbadoras de agua y cómo representan especies específicas de pájaros. Wow. Es increíble. Por eso te digo que no solamente fue imitar el pájaro, fue crear máquinas para que se guardara el sonido de un pájaro dentro de un objeto cerámico. Yo no lo he visto en ningún Sí. lugar. Y a la antigüedad que te estoy hablando, no, creo que ninguna cultura en el mundo estaba en esa calidad de poder hacer semejante artefacto sonoro, que excepto las culturas ecuatorianas. Tú decías que, bueno, primero era una imitación de estos animales, de estos fenómenos, pero, y bueno, no solo imitación, esta categorización casi científica de estos animales, pero también luego ya empezaban a crear cosas más abstractas a partir de esto. ¿Me puedes comentar un Claro. poco de esta creación? Sí, claro. Vamos a meternos específicamente en Ecuador, ¿sí? Para no irnos tampoco a toda América, porque no me gusta ser tan general. En este libro que es Kitaki, El Centro del Sonido, ¿sí? Que es el primer libro que saqué el año pasado, en octubre. Piskutaki salió en febrero de este año y el mes que viene sale el tercer libro sobre estatuillas sonoras femeninas. Empiezo a hablar un poco de lo que son los instrumentos musicales de la mitad del mundo. Por eso la palabra Kitaki, Ki centro, Taki sonido, es el centro del sonido. Vamos a encontrar una serie de instrumentos que ya no van a tener relación con la naturaleza, van a tener relación con las estrellas. Por eso el libro dice que, por poner una definición de música, yo lo que propongo es que la música es el arte de escuchar las estrellas y reflejarlas en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano observa el cielo y en esa observación estelar encuentra sonidos, geometría y posiciones específicas de las estrellas en relación a la Tierra. Entonces, comienzo a estudiar los instrumentos musicales encontrados en la franja ecuatorial, ¿no? En las pirámides de Cochasquí, también en la costa por la cultura jamacuaque, y empiezo a encontrar que muchos instrumentos ya no responden a la imitación de los sonidos de los animales, responden a la imitación de las estrellas y de ciertas geometrías, ¿no? Importantes que nos llevan a darnos cuenta de que también hubo otro escalón en la creación de los instrumentos musicales. Se trascendió. Se trascendió y se empezó a trabajar con cosas más específicas que tiene que ver con el movimiento de una estrella. ¿Cómo metemos una estrella en un instrumento musical? Bueno, nos preguntamos eso. El libro trabaja eso. ¿Cómo relacionamos la arqueoastronomía con la arqueomusicología? Y en Ecuador lo encontramos. Encontramos que los instrumentos musicales representan principios geométricos y principios sonoro-musicales al movimiento de las estrellas en la mitad del mundo. ¿Y puedes dar Entonces, un ejemplo? sí, claro, o sea, vamos a tener, por ejemplo, voy a mostrar acá, aprovecho que tengo el libro en la mano, hay unos chamanes jamacuaque que los mostraba recién, ¿no? Que tienen flautas de pan en sus manos, tienen pájaros y flautas de pan, y ahora, estas flautas de pan, ¿sí? Estas antaras, lo que tienen es un movimiento geométrico específico. ¿Qué quiere decir? Que la conformación del instrumento que ellos tienen en su mano corresponde con lo que es la geometría de la estrella ecuatorial. Que la estrella ecuatorial es básicamente una estrella con puntas a 23,5 grados de sus ejes, que es exactamente el mismo movimiento que tiene el Sol en relación a la mitad del mundo y que tiene la Vía Láctea en la mitad del mundo. Entonces, cuando nosotros aplicamos la geometría de la mitad del mundo en estos personajes, todo el personaje toma sentido, ¿sí? Toma sentido en relación a la geometría de la mitad del mundo. Pero, Los instrumentos, sí. pero estos instrumentos, ¿solo es la forma la que está relacionado con la geometría de las estrellas o el sonido que se crea tiene que ver con las estrellas? Entonces, en el libro hablo de varias cosas. Cómo se relaciona, ¿no? La forma de los instrumentos e incluso la forma de los músicos. Es que te das cuenta que los músicos ya no son músicos. Es una mezcla entre astrónomos y músicos. Porque está tocando su antara, pero su antara en realidad es un reflejo del movimiento del Sol en la mitad del mundo.
¿Te das cuenta? Esto es más complejo de lo que parece, mucho más complejo. Porque nosotros estamos esperando, bueno, hace una melodía y es la melodía del sol. No, te está relacionando que la forma de un objeto sonoro tiene la forma geométrica del movimiento del sol en la mitad del mundo. Entonces, esa analogía entre estrellas y objeto sonoro nos está relacionando al sonido con las estrellas. Ese por un lado. Después, por ejemplo, tenemos otros instrumentos que voy explicando que tienen que ver con lo que son las flautas de caracol de la cultura Carchipasto del norte del Ecuador, que también habitaron la línea ecuatorial. Y observamos estas flautas, ¿no?, con forma de caracol que tienen el espiral por dentro. Cuando le hacemos, digamos, una radiografía a estas flautas, vamos a ver que tienen copiado en cerámica el mismo espiral interno que tiene una caracola natural en su estado en el mar. Estas flautas, por tener el espiral y cuando las tocamos, van a generar un polimodalismo dual. ¿Qué significa? Van a generar dos modos, uno mayor y uno menor. Es decir, que la flauta tiene la dualidad dentro de sí mismo, ¿no? Tiene la dualidad, esa espiral adentro de ese caracol en cerámica va a generar dos escalas distintas. Entonces de ahí empiezo a hablar de ese tipo de cosas. Obviamente el libro es más complejo, hablo de más cosas, pero también hay otras flautas que están acá, que se han encontrado en Cochasquí, ¿no?, que son flautas antropomorfas, y cuando les aplicamos la, digamos, la geometría, ¿no?, cuando les aplicamos la geometría de la mitad del mundo, digamos que la posición de sus silbatos toma una coherencia morfológica y a su vez las frecuencias que van a generar esas flautas van a generar un fenómeno que se llama el batimento, que yo supongo que es el fenómeno sonoro que ata al sol a la tierra. Es decir, ellos han escuchado una frecuencia en los solsticios y lo han bajado en estos instrumentos musicales. Obviamente les invito a leer el libro, obviamente, porque ahí explico más cosas, así por arriba se los puedo explicar como se los estoy explicando ahora, pero lo que yo estoy trabajando acá es darle realmente a los instrumentos musicales, digamos, un vuelo mucho más alto, ¿no? Que un simple objeto que imita un sonido de la naturaleza, que no es simple, es complejo, pero acá estoy hablando de cosas más fuertes, ¿no? Más interesantes, por lo menos para Eh, mí. ¿A qué te refieres con que baja el sonido de los solsticios? ¿Hay algún sonido especial que pasa? Obviamente, sí, claro. El sol en los solsticios alcanza su movimiento máximo, ¿no? Entonces, ese movimiento máximo tiene que tener una respuesta sonora, tiene una vibración. Digamos, el Sol va moviéndose durante el año, cada Wow. 91 días, se mueve de un solsticio a un equinoccio, ¿sí? El solsticio, ¿qué es lo que marca? Es que el Sol, en relación a la línea ecuatorial, se va a mover una angulatura y va a llegar hasta ahí, vuelve al equinoccio, que es el momento donde el Sol está exactamente en la mitad del mundo y vuelve hacia el otro solsticio. Entonces genera un movimiento que tiene una angulatura de 23,5 grados en relación a la línea ecuatorial. Entonces yo calculo, o es mi teoría, que en cada solsticio, en cada movimiento extremo del Sol, hay una frecuencia que lo marca, ¿no? ¿Por qué? Wow, Porque entonces, encontramos, sí, porque encontramos una estética sonora muy, muy fuerte, remarcada en esas estatuillas, que nos va a estar hablando de que ellos encontraron en los solsticios una frecuencia que genera el batimento. Es decir, le no. estoy dando una explicación más bien astronómica a un fenómeno que se va a encontrar en casi todas las flautas precolombinas. Guau, o sea, que pasaron de la imitación de los animales, de los fenómenos, de la naturaleza a los fenómenos de las estrellas, y lo trataron de encapsular. O sea, ¿No? es un estudio de encapsulación del espíritu de estas cosas en Bueno, estos pero ¿qué instrumentos. hacen, qué hacen, qué hacen los brujos? ¿Qué hacen los chamanes cuando crean un objeto de poder? ¿Qué, qué hace un shuar cuando reduce una cabeza? No está metiendo el espíritu de una persona dentro de una cabecita. O Claro. sea, tendemos a guardar conocimiento en pequeños objetos. Eso es algo muy, muy americano, ¿eh? Muy americano. Ponemos en un huevo la enfermedad de una persona. ¿O me equivoco? Cuando Y te bueno, hacen la limpia, en la cocina también, es que se corta todo en cosas muy pequeñas y el sonido, el sabor se lo hace pequeño, pero explota el sabor. claro, bueno, es que es una alquimia. No te olvides que el sonido es alquimia. Maneja estos mismos principios de la alquimia. Sí. Entonces vamos trabajando de esa forma. Otra cosa que me parece interesante es que hablaba con un chamán sobre, claro, yo tuve una experiencia de ayahuasca, ¿no? Y Ujú. hay una parte
en la experiencia de la ayahuasca que se llama la limpia, que es el que el chamán va, va a hacer una especie de ritual, tú estás en los efectos de la ayahuasca psicodélico y en mi experiencia personal, el chamán hacía un sonido primero con su voz, Sí, silbando, cantando, y luego también con hojas de tabaco, en este caso, que sonaban como aleteos de pájaros. Y sí, el sí, como sonido la era... boina. Y yo le comentaba esto a este chamán, que no era el mismo chamán, era otro chamán que vive en Perú, que es un estadounidense antropólogo Ujú. que se volvió chamán. Y él me Sí. decía que, claro, que ese tipo, como yo le comentaba que vi una especie de metáfora para mí, yo sentía que era un pájaro, pájaros que estaban, el sonido de pájaros que estaba ahí. Me decía, claro, es porque en el chamanismo hay diferentes tipos de curas para las enfermedades y están divididos en diferentes segmentos. Y lo que estaba haciendo él es la medicina de pájaro. Ujú. Entonces, ¿sabes? No sé si sabes un poco más sobre esto, o si tienes alguna información sobre este tipo de diferentes tipos de medicinas con diferentes tipos de animales Claro, y yo hablaría, sonidos. sí, mira, me gusta hablar siempre de historia y de personajes más contemporáneos porque me ha tocado conocerlos y ver su trabajo, ¿no? Desde el año 1960, la primera arqueomusicóloga del mundo, por lo menos del mundo americano, fue Ellen Hickman, que fue una alemana, ¿no? Una mujer pagada por varios laboratorios para hacer la investigación de las frecuencias que utilizaban los chamanes a lo largo de la historia y el continente americano. ¿Por qué? Okey, ¿Por qué se preguntaba esto en los laboratorios, no? Vos fíjate que la historia de los laboratorios y de la medicina actual es básicamente sintetizar el conocimiento de un chamán. Es decir, los laboratorios, y a través también de los antropólogos, iban a un chamán y ¿qué le preguntaban? Bueno, cuando alguien tiene fiebre, ¿con qué lo curas? No, agarro esta cortecita con esto, lo mezclo y se lo doy para tomar, ¿no? Y ellos lo llevan al laboratorio y ¿qué hacen? Sintetizan, ¿no? Bueno, ¿qué tiene esta planta? Tal cosa. ¿Y qué tiene esta cosita? Tal cosa. Ah, mira, cuando lo combinan, genera una sustancia en el cuerpo que nos permite eliminar la fiebre, por ejemplo, o bajar la temperatura. Lo digo de forma muy sencilla, ¿no? Para que se entienda. Pero estos laboratorios que se preguntaban, pucha, mira el conocimiento que tienen estos chamanes, de los cuales extraemos un montón de cosas. Y le digo, desde la Coca-Cola, desde la bebida Hades, hay tantas cosas que han salido de la sintetización del conocimiento de estos chamanes. Y se preguntaron, bueno, ¿y qué usan? Ah, utilizan objetos sonoros, instrumentos musicales en sus ceremonias para activar la medicina. Entonces, para. Como el chamán que tiene tanto conocimiento y que podría tener objetos de oro, de plata, podría mandarse cosas en piedras, decide tener una maraca, una flautita, una guaira, algo que lo relaciona con el sonido. Y ellos se pusieron a pensar, ¿qué es esto? Entonces mandan a investigar a esta mujer por más de 40 años todas las frecuencias utilizadas por los chamanes de hace más de 2000 o 3000 años. ¿Por qué? Porque esa medicina que vos tomás le falta su otra contraparte, que es el sonido. Y a vos te pasó con lo que cuentas en tu experiencia, y la mayoría que hemos tomado plantas con taitas nos pasa, que una cosa es tomar la medicina solo y otra cosa es tomarla con el taita cuando está cantando. ¿Y cuál es la sí, diferencia? El sonido. Porque hay una tradición del sonido que activa las sustancias de las plantas, ¿no? Entonces ahí tenés una de las claves de que el sonido es algo súper importante. O sea, hay medicina, pero también se necesita el sonido para que esa medicina se active dentro del cuerpo. ¿Mm? No sé si claro, con eso te explico lo que te sí, quiero no, de decir. hecho, eso comentaba, no estoy seguro si era un antropólogo, pero un investigador sobre las culturas indígenas, sobre psicodélicos de las Ujú. culturas americanas. Él decía que, claro, nosotros creemos todavía, porque es interesante, ¿no? Se ha popularizado el uso de ayahuasca y psicodélicos, por lo Sí, menos en Occidente, porque se ha empezado como que a ver de nuevo hacia la cultura de los indígenas de América como con mucho valor, porque se ha hecho mucha investigación alrededor de los beneficios para la psicología, beneficios físicos también. Em, pero es lo que decía este investigador, decía que se pone mucho énfasis en la ayahuasca, pero en realidad para los chamanes la ayahuasca era solo una de las cientos de plantas que existían claro. en América y que realmente ellos inclusive iban más allá. Y para los chamanes con mayor nivel, las plantas, ellos podían encapsular el poder de la curación de las plantas en los sonidos. Sí, 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 seguro. Ya Pero es no que no necesitaban las tengas dudas, plantas. no tengas duda de eso. Lo que se entrega a Occidente
del conocimiento chamánico es una muestra gratis. Incluso yo intuyo que es bastante enredador a propósito, ¿no? Le ponen ahí su trampita también para que estos mestizos, ¿no? Me incluyo también, que quieran entrar en el conocimiento, tengan que hacer un esfuerzo para entender el conocimiento, ¿no? Se vende la planta como un acceso al conocimiento fácil, pero yo creo que en realidad tiene mucha trampa, tiene mucha magia, ¿no? Tanto de la blanca como de la oscura, para proteger el secreto que guarda esa planta, ¿no? Entonces sí, yo creo que no solamente es el yagé o la ayahuasca, sino que hay también muchas formas de prepararlo y también hay muchas plantas más, ¿no? Que permiten la entrada no solamente a la pinta, a la alucinación psicotrópica, sino al conocimiento. Esas son plantas que le han dado al hombre, al ser humano, un conocimiento trascendental. Entonces, yo creo que sí hay mucho más de lo que te quieren decir, ¿no? Hay muchísimo más de lo que te quieren decir y somos nosotros que estamos como ciegos, ¿no? Palpando una realidad mucho más amplia que todavía no estamos preparados para ver, pero porque en realidad cuando uno trabaja con taitas y les pregunta, ellos tuvieron mucho tiempo tomando medicina para poder estar habilitados para darla. Hoy pasa un mestizo, toma 2 veces y a la tercera ya está dando él. Entonces esa, de alguna Sí, forma, digamos, ese bajo nivel, ¿no? Que le está pasando a la planta es básicamente porque también yo creo que ellos quieren que pase eso, ¿no? No todo el mundo va a entrar al conocimiento de las plantas sagradas y maestras. Lleva tiempo, dedicación, esfuerzo, un poco de ascetismo, ¿no? Un poco de dietas, ¿no? De alimentos, alimentos sexuales, dietas de diferentes abstinencia. clases, cada abstinencias. Entonces eso nos lleva a mostrar eso. A mí lo que me interesa de todo esto es que siempre el sonido juega un rol fundamental, sea una ceremonia de yagé, de San Pedro, de lo que sea, de cualquier ceremonia, incluso no hace falta psicotrópica, una ceremonia de curación, ¿no? Siempre Claro. lleva el sonido de por sí. Entonces, es por esa razón que vamos a ver tantos instrumentos musicales a lo largo de la historia de América que relacionan el chamanismo o el conocimiento sagrado de las plantas con ciertos timbres. Y acá volvemos a lo que yo te decía. Lo que hace el chamán es invocar timbres. No está cantando la novena sinfonía de Beethoven, no con la guaira, porque no es el objetivo del instrumento tocar la sinfonía de Beethoven. El instrumento es invocar a través del timbre los espíritus que van a ayudarte a la curación. Entonces ahí entendemos que el timbre en realidad es la huella digital de un espíritu. Para mí es Wow. eso. Ellos encuentran en esas frecuencias una huella digital por la cual el espíritu viene. No tanto porque toca una melodía, sino porque el timbre del instrumento invoca a los espíritus. Así como nosotros escuchamos la voz de nuestra madre y la reconocemos, estos espíritus los soplamos y vienen porque reconocen su timbre. Los está llamando por su nombre y apellido, que quizás Wow. no es tanto un nombre específico, sino una frecuencia específica. Algo que me parece también interesante es que, bueno, no sé si estoy equivocado, no sé mucho de música, pero yo estando en esta cabaña, donde dice este lugar donde estuve con el chamán, eh, el lugar estas cabañas que él tiene donde crea los rituales. Yo recuerdo que, bueno, después de haber tenido esta experiencia de ayahuasca, haber escuchado estos sonidos, que había un movimiento y un ritmo muy particular. Ujú. Yo al lado había un pueblo, ¿no? Y este pueblo tenía música mucho más folclórica, ¿no? Claro. Y no sé qué tipo de música era, me la relaciono con el San Juanito, pero siento que la música un poco folclórica también toma bastante información de la música quizás chamánica. Y eso lo digo desde oído, no lo sé, quizás no lo es así, pero siento que hay como que un ritmo ahí detrás que quizás ha influenciado también la música folclórica. Sí, mira, no nacemos de un huevo, ¿sí? Nadie nace de un huevo. O sea, somos producto de miles de años de transculturación. Obviamente va a haber reminiscencias en la música folclórica de lo que fue la música precolombina. Lo que pasa es que no lo es, ¿no? O sea, está tan transformado que lo que tiene son como destellos, ¿no? De lo que pudo haber sido una música precolombina. Pero está cambiado. La música precolombina está perdida. O sea, no la podemos encontrar. Y esas son como cosas súper importantes que tenemos que establecer desde el principio de nuestra investigación. Nosotros nos vamos a recuperar la música, vamos a recuperar expresiones sonoras, pero no más que eso, ¿no? Por eso yo aplico mucho la recuperación del sonido y no tanto de la música, porque si no caemos en estas cuestiones, ¿no? Ah, mira, la música otavaleña es precolombina.
con armónica y con guitarra, lo dudo. Lo que puede tener de precolombino es el zapateo, la danza, ¿no? Algunos ritmos, pero sería imposible, no me puedes relacionar una flauta precolombina con una guitarra y una armónica. No hay forma de unirlo. No, está tan transculturizado que lo que queda es un pequeño destello de lo que pudo haber sido, pero no es. No hay que confundirlo. Por eso me pasa mucho en Ecuador que como no se conoce tanto lo precolombino, lo van a llevar siempre a lo folclórico. Siempre lo van a llevar a lo folclórico, porque es su única relación. El ecuatoriano solo puede relacionar lo ancestral con algo folclórico. Y nunca se va a hacer cargo del patrimonio milenario arqueológico que tiene en sus manos. No lo ven, no lo ven. Así como vos no lo ves. Vos sos ecuatoriano y no tenés idea de esto. O sea, y no te critico a vos, critico también acá a todo un gobierno o a un ministerio de cultura que no existe, literalmente, que mira para otro lado, y vos no sabes nada de esto, pero no porque no lo tengas, sino porque no hay nadie que te lo muestra. No hay nadie que te lo está mostrando y te lo está revalorizando, ¿no? Entonces queda todo como una expresión muy folclórica, muy otavaleña, que son los que más venden, ¿no? Vamos a decirlo así, son como los mercaderes, ¿no? Precolombinos que han sabido vender el folclore ecuatoriano a todos lados con música de películas. Fíjate, los Peruvian Fruit Band, que son Peruvian pero salieron de Ecuador, es tremendo, ¿no? Es tremendo cómo Por el hacen esas marketing. todo el marketing con tal de vender lo que venga, ¿no? Y vendemos lo que sea. Entonces también hay un desprestigio de parte del indígena a su propia cultura a través de eso. Pero yo lo veo más como una cuestión comercial, no tanto desprestigio. Hay que hacer plata y hacemos plata como venga. Entonces te vendemos la cultura que no es nuestra cultura, porque si vos le preguntás a un tabaleño si esa es su cultura, vos sabés que no lo es. Lo que venden no es su cultura. Ellos crean una marca y te venden algo, nunca te van a dar su cultura. Ellos no están interesados en enseñar su cultura. Están interesados en venderte algo que ni siquiera refleja su cultura. O me vas a decir que vas hoy a la Plaza de los Ponchos y tenés Goku, un indio apalache, tenés un lobo, tenés todo Sí. menos Ecuador. Los lobos Es en el decir, poncho es chistoso, sí. no, pero lo del poncho es un reflejo del sincretismo que está viendo, ¿no? Claro. De que otra vez Ecuador vuelve a ocultar su cultura. Otra vez Ecuador no se hace cargo de su desarrollo civilizacional milenario y no se hace cargo de tener las fuentes más antiguas del sonido, ¿no? Sí. Es una cosa muy del ecuatoriano, ¿no? De ocultar todo, de Sí, ser muy yo creo que eso va de la mano con esta idea que todavía está presente, siento yo, que se percibía mucho desde en la época de la colonización a las culturas precolombinas e indígenas como inferiores. No se le daba un valor filosófico, un valor intelectual, que, que eso me parece interesante, ¿no? Porque hay una profundidad, una complejidad, gente que tú puedes decir que son gente estudiosa y científicos de alguna manera, pero científicos en un mundo completamente diferente, ¿no? Porque esto de catalogar los sonidos, de comprimirlos, crear estas tecnologías sonoras para curar. Eso me Ujú, parece que es otro mundo, ¿no? Es un mundo increíble. Y eso por una parte, ¿no? Por una parte está la parte de la mercantilización de los otavaleños y muchas otras culturas. Porque sí, yo lo he visto, ¿no? Yo he visto, viajé a México, vi muchas artesanías que estaban en México y que lo habían traído a Otavalo a Otavalo. venderlas como si fueran de Otavalo. Entonces, Pero sí, es que el indígena juega también con el occidental. Lo boludea, lo manda al carajo. Tomá, ponete este poncho. Y ese poncho es una sí. mierda, no dice nada. Sí, el poncho no es hecho en China, de hecho, y eso hablé con un tejedor que hace todavía tejidos a mano, o sea, hace todo el procedimiento desde antiguo de ir a ver los tejidos, él convierte los tejidos en hilos, todo es con colores, se va a ver los ingredientes para teñir los colores a la Amazonía, o sea, todo realmente lo hace a mano, o sea, desde el inicio al fin. Y él me contaba. Claro, tú vas a estos lugares a comprar un poncho y en realidad estos fueron hechos en China y los traen acá y los venden los otavaleños a Tal los cual, tal cual, tal cual. extranjeros. Pero bueno, por eso te digo que a veces recuperar este patrimonio no es una tarea tampoco que se la tenemos que obligar a los indígenas. Guarda con eso. Porque siempre a mí me preguntan, bueno, ¿y qué comunidad toca estos instrumentos? Ninguna. ¿Qué comunidad toca una vasija silbadora? Ninguna. ¿Una estatuilla sonora antropomorfa de la Isla de la Plata? Ninguna. Bueno, porque se acabó.
¿no? Hoy ya quizás no es la misión de las culturas originarias recuperar ese patrimonio y por ahí sea la misión de los mestizos. Quien te habla es de mamá italiana y de papá peruano. O sea, este mestizaje es por ahí el que tiene la misión de recuperar de nuevo estos sonidos milenarios. Y no es una Claro, tarea por ahí, porque a veces te dicen, sí, seguro esto los indígenas lo conocían. No, ¿por qué le tenemos que poner la obligación a una persona de pueblos originarios saber su patrimonio de 3 4 mil años? ¿Por qué? ¿Por qué se claro, lo ponemos? ¿Por qué le ponemos ¿cómo se dice? Una mochila tan pesada. Si el claro. indígena a veces por ahí quiere tomar su trago, jugar al ecuavóley, verla a ti y se acabó. Claro, pero ¿por qué le tenemos que poner el peso de una filosofía a ellos? Si ellos por ahí no Claro. tienen ganas de tenerla. O sea, eso también es un poco así, ¿no? A mí me pasó porque yo vengo a estudiar, encima que soy argentino, soy mestizo, me vengo a estudiar estas cosas y me he encontrado con mucha gente que decía, ah, pero vos no sos indígena. No. Canción de Vale, ahí lo ponemos allá, ¿vale? Vale. Entonces, ¿por qué se lo ponemos por qué le ponemos tanto peso a un pueblo originario? Que con tanta transculturación ya está totalmente transgiversado. Entonces, Claro. no, a mí esas cosas son las que también me llevan a valorar más la investigación que estoy haciendo. Que tienes razón, ¿no? Esta idea de claro, porque yo soy mestizo y porque he vivido, vivo en Ujú. Europa y he viajado a otros países del occidente que eso que a mí me parece interesante que los que están buscando las filosofías antiguas, precolombinas, indígenas, del chamanismo, son gente de Europa, gente de Estados Unidos, que están Bueno, investigando, haciendo investigaciones científicas y están encontrando un valor muy profundo para curar, para transformar la vida de muchas personas. Y, o sea, yo, por un lado, me parece que es un fenómeno, como tú dices, mestizo y un fenómeno mucho que no necesariamente va a venir de la mano de los indígenas, pero por otro lado, me parece que esa búsqueda también va de la mano porque se ha perdido, o sea, como que hay una crisis, ¿no? Una crisis de identidad en el mundo, ¿no? Siento que muchos de estos símbolos católicos o símbolos religiosos, espirituales, han perdido su brillo, han perdido o sea, su fuerza. Y es como ujú. que se está buscando en estos símbolos indígenas, estos símbolos precolombinos, que se siente que están vivos todavía. No sé si has notado este fenómeno también, ¿no? Sí, sí, bueno, ya nos metimos muy en antropología cultural, ¿no? No Sí. no era el objetivo, pero nos Claro, sí, metimos. sí. Pero ya, porque ya hablamos de antropología, yo no soy antropólogo, soy arqueólogo, entonces sí hablo de cuestiones más subjetivas sobre lo que yo interpreto. Pero yo lo que creo es que los mestizos tenemos una misión súper importante actualmente, ¿no? Que es de recuperar todo un patrimonio que está perdido. Y hay que aceptar que está perdido. Y no hay que echarle la culpa a nadie, ¿sí? Las cosas se pierden por su propia dinámica. Porque vas a tener un resentimiento muy, muy de las culturas de los pueblos originarios que es esto pasó porque vinieron los españoles. O sea, siempre le estamos echando la culpa a alguien o a algo, ¿sí? Y venimos arrastrando 500 años de culpa sin hacernos responsables de que quizás la conquista americana de parte de los europeos fue posible por la propia acción de los indígenas. Claro. O me vas a decir que 250 españoles pueden conquistar un continente de 100 millones. ¿Cómo lo hicieron? Si no hubo una complicidad entre los mismos indígenas con los españoles. Y bueno, vos estás en Alemania. Mirá Alemania. Alemania, le hubiera echado la culpa, ¿cómo Alemania en menos de 50 años volvió a ser una potencia mundial? ¿Por qué? Porque se echó la culpa, se victimizó o porque se hizo responsable de lo que hizo también. Y salió adelante con todo. O no vas a decir que hoy vos estás en Berlín, mirá Berlín como era hace 70 años, cómo quedó después de la Segunda Guerra. Hecho Claro. mierda y mirá cómo está ahora. Cómo está el Bundestag, ¿no? O sea, ¿cómo está eso? Eso está porque ellos no son víctimas, no adoptaron el papel de la víctima indígena, que es yo Bueno, soy, también sí, se invirtió mucho dinero de parte de Estados Unidos y había una competencia entre Rusia y Estados Unidos para invertir mucho dinero. claro, pero se podrían haber puesto también en un papel victimario. Claro, Se sí, podrían haber puesto en un papel victimario. Y el problema que hoy tenemos es que el indigenismo todo el tiempo es una víctima.
¿no? Seguimos siendo, le seguimos echando la culpa a España, que no podemos progresar porque España no nos deja. Eso España ya pasó hace tanto de tiempo. 1800 se fue. O este paupérrimo de Evo Morales que le pide a España que vuelva al oro. No tiene idea de historia. El oro lo tiene Claro, Austria. Si España tenía una deuda con el Banco claro, está Austrohúngaro, lo endeudado, único sí. que hizo fue pagarle a las deudas a Austria. ¿Dónde está el tocado de Montezuma? El tesoro más preciado de la conquista americana. ¿Dónde está? ¿En España o está en Austria? ¿Dónde Wow, está? no sabía eso. Viena. Apenas entras en el Museo Nacional de Viena, tenés el tocado de Montezuma. Wow. ¿Entendés? ¿Entendés que no tenemos la más puta idea de historia? ¿Entendés? Desde que un español pisó, y encima decimos español, cuando se conquistó en 1492 y en 1490 España expulsa por un milenio los moros y los judíos de su tierra. ¿Vos qué te pensás? ¿Que el que pisó la tierra era un español? No era un español, era un híbrido. Era un híbrido de la cultura andaluza. Entonces, por eso hay tantas cosas tontas que tenemos en la cabeza que no nos permiten ver la historia como es. ¿No? Y tampoco digo que lo que estoy contando yo es la historia verdadera. Simplemente es ampliar el panorama para entender que desde el primer día que oficialmente un europeo pisa América y comienza este proceso sociocultural complejo, no hay forma de entender la historia americana si no entendemos la historia de Europa. Claro. Y viceversa. Por ejemplo, cuando uno dice, los europeos conquistaron América. Vos que estás en Europa, ¿qué carajo comen los europeos? Papa, maíz, Chocolate, maíz, tabaco. Hay una, tomate. hay una conquista. Si porque también uno no entiende, uno dice, uno es lo que come. Bueno, ¿y qué come un europeo? Sí, casi todo. Salvaron a Europa muchos alimentos. La papa salvó a Inglaterra, me parece. Y La también a cura de la Alemania. malaria. La cura de la malaria, ¿de dónde vino? De Cuenca. Por eso acá hay tanta gente de plata, tanto millonario. Porque han tenido su plata desde hace 150 años por haber encontrado y haber exportado la cáscara de la quinina para la curación de la malaria. Cuando Oh, wow. Europa se venía abajo, los cuencanos le mandaron toda esta cura a Europa. O sea que eso también de que la conquista en realidad fue una doble conquista, una conquista recíproca. Lo que pasa es que el indigenismo siempre te quiere mostrarte que ellos fueron la víctima. Y no Claro. fue tan así. No es tan así. No hay, en la Segunda Guerra no hay un malo y un bueno. Sí, No hay sí, malos y buenos. ¿Sí? En ninguna guerra hay malos y buenos. En ningún encuentro cultural va a haber una cultura buena y mala. Simplemente las culturas se encuentran y empieza a pasar la explosión cultural. Y sí, esta eso, explosión cultural es lo que sale todo esto. Por ejemplo, un charango, un cuatro. Fíjate que todas esas explosiones culturales se cambia y la música es algo que refleja la verdad humana. La música no miente. Vos cuando escuchás la música de un pueblo, no te miente, es lo que es. La música tiene esa cosita que no puede ocultarse. ¿Entendés? Un gringo, por más que toque una música andina, no va a ser la música de ellos. No suena. No suena. Hay algo que no podés imitar. ¿Mm? sí. Bueno, es interesante lo que dices también de este suceso que pasó, ¿no? De la conquista, de cómo se mezclaron las culturas, porque, claro, la razón por la que también los españoles en esa época, de alguna manera, hubo el mestizaje, es porque también tenían quizás estaban mucho más cercanos culturalmente a los indígenas que los ingleses a los indígenas de Estados Unidos, porque allá hubo una exterminación total, casi no hubo mezcla. Acá hubo una mezcla, porque había una admiración también mutua, creo yo, Mm. cultural. Bueno, No siempre, obviamente, porque también había, se lo veía como sucios, como indígenas, pero he visto crónicas que se hablaba mucho de los indígenas que no tribales, como muy sucios, tontos, iletrados, pero también se ujú. hablaba de los incas como algo, bueno, ellos tienen más cultura. Claro. Mira, hay algo tan fácil que es que unos fueron protestantes y otros católicos. Esa es una Sí, diferencia muy grande. sí, sí, ¿No? Pero no nos vamos a meter en esto de la división sí, que hizo Martín Lutero, porque sería irnos al carajo. Pero bueno, simplemente yo lo único que voy a marcar es que los españoles, cuando llegan a América, propusieron tratos muy coherentes, ¿sí? A los abusos que venían teniendo los aztecas y los incas. Yo sé que esto a la gente, como tenemos
caca metida en la cabeza todo el tiempo, vas a decir cómo que los españoles propusieron algo, un trato coherente. Sí, obviamente, a la mierda que proponían los incas, que era directamente una expropiación de toda tu producción, la corona española te pedía el quinto real, la quinta parte de tu producción. Y los indígenas dijeron, ¿cómo la quinta parte? Sí, nada más, con la quinta parte es suficiente. Listo, nos vamos con ustedes. Porque fue así. O sea, los indígenas agarran con los españoles porque el trato que les proponían era mucho más coherente que el trato incaico. ¿Sí? Esto suena raro, pero Correcto. es concreto. O sea, teníamos una cultura que conquistaba y dominaba de formas totalmente esclavizantes, ¿no? O ibas por las buenas y arreglabas un buen trato, o si ibas por las malas, te hacían mierda. O decime si acá a los Cañari le gustan los incas. Claro, no, ellos se aliaron a los españoles para derrotar a los incas. ¿Y por qué se aliaron? Porque, claro, porque los españoles eran malos, o eran buenos. Ves que acá el término de buenos y malos es muy Claro, complejo. Porque sí, para los incas, obviamente, los españoles eran malos, ¿no? Pero para los cañari fueron la salvación. Con esto claro, nos sacamos a los incas de encima, ¿no? Después claro, pasaron otros problemas, que no me voy a meter en esos problemas. Explico esa parte. sí. Entonces, ahí lo que tenemos es que los españoles incluso se mezclaron. Francisco Pizarro tuvo a su hija, y su hija fue a reclamar los títulos a Europa. Fue la primer indígena reconocida como europeo con títulos europeos. Lean el libro y traten de ver qué le pasó cuando llegó a Europa, ¿no? Claro. ¿Entendés? Y eso no pasó con los ingleses, con los franceses, con los holandeses. Ellos eran No, sí, protestantes, no se mezclaban. Y además, por obligación, venían a la conquista, venían a América con sus familias. En cambio, los españoles venían solos. Claro, venían solo, obviamente ibas a terminar teniendo familia o teniendo... O sea, se mezclaron a nivel sanguíneo, cosa que claro. los ingleses no lo tocaban ni con un palo a un indígena. Entonces ahí, Wow. ahí vas a tener como diferentes formas y por eso la exterminación fue tan fuerte en Norteamérica. Y acá en los Andes, cuando uno dice el exterminio, habla con propiedad. El exterminio es la aniquilación total. Yo por lo menos tengo mi papá peruano, que cuando voy a Perú, el 80% es indígena, por no decir el 90%. O sea, no hubo un exterminio, O hubo sea, un bueno, intercambio lo que creo cultural. que la gente no entiende es que también un gran porcentaje de las muertes fue por enfermedades, ¿no? Obvio, Que pero es que, ¿cómo vas a matar vos te dicen, no, mataron a 100 millones de personas? ¿Vos probaste alguna vez matar personas con un arma del 1500? ¿Cuánta gente claro, podés matar a mano sin que te vuelvas loco? sí, ¿O me vas a decir que las cámaras de gas se inventaron porque sí? Cuando los alemanes, o mejor dicho, los nazis, comienzan a matar a tanta gente, los soldados se empezaron a volver locos. El ser humano no puede matar tanta gente, no está preparado, no es una máquina de matar. sí, Entonces, ¿qué tuvieron que crear? Formas de exterminio masivas, porque no, claro, no, no podían llevar a su ejército a un extremo de la locura, que lo llevaron obviamente, entonces crearon formas de destrucción masiva, ¿no? En este caso sí, las cámaras de gas. Pero en el caso de la época precolombina fue de forma queriendo o sin querer, porque no sabíamos si conocían la potencialidad de un arma bacteriológica. Claro, llegó la viruela, llegaron un montón de enfermedades y eso arrasó con esas sí, cosas. ¿Sí? Eso arrasó con enfermedades nuevas, pero eso pasa en cualquier contacto cultural. sí, No es que armaron una bomba química y tiraron la viruela en cada lugarcito. Ellos también se morían, ¿eh? Guarda. claro, Que los europeos también le agarraban viruela y se morían también. O la claro. peste negra en Europa. Europa también tuvo pestes que las reventó. Me vas a decir que la peste negra, ¿cuánta gente mató? ¿Sabes que eso es interesante? Porque supuestamente la peste negra mató 50% de la población en Europa y las enfermedades que vinieron de la conquista española causó supuestamente un porcentaje mucho más alto, creo que 60 o 70%. Entonces fue mucho más fuerte. Pero lo que me parece interesante es, bueno, ya, esto pasó, esto es parte del pasado, ¿no? A mí me parece interesante volver un poco al presente y pensar en el futuro, porque siento que esto, cultura latina, está tomando una fuerza grande y yo no lo sabía si no venía a Europa, ¿no? Si no venía a Sí, Alemania, ya escuchaba a la gente escuchando reggaetón, que puede sonar que no es cultura latina, que es la parte más marketing, está. que es la parte más sucia, pero está tomando una fuerza grande y siento que no solo una fuerza desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista pop, porque puede ser, es solo pop. No, porque si hay interés en la parte indígena, si hay interés en la parte de ayahuasca, hay un interés también filosófico, ¿no? Y yo Claro. siento que este interés va de la mano con esta idea
chamánica que todavía se conserva en muchas culturas en el Amazonas y muchas partes posiblemente en Latinoamérica, ¿no? Que yo no Sí, conozco, de que la idea de la espiritualidad, de darle espíritu a los objetos, de darle espíritu a estos elementos que parecen inertes, ¿no? Y esto siento, yo escuchaba que tú hablabas, discutías esto con alguien en un podcast, que me parece positivo para el futuro, ¿no? Que esto, estamos en un paradigma tecnológico que va muy rápido, ¿no? Y siento que las ujú, personas también no saben dónde agarrarse. Y esta idea de transmitirle el espíritu a estos objetos que parecen que no tienen espíritu, me parece muy valioso para el futuro, ¿no? ¿Cómo creas un claro. futuro con estas ideas de crear, poner, imbuir espíritu quizás en estos aparatos electrónicos, estas máquinas? Es que la tecnología es magia. La tecnología es magia. La cerámica fue magia hace 2000 o 3000 años. Fue magia. Pasa que nosotros hoy no podemos ver a la cerámica como magia. Y en un momento van a ver el celular, por ahí en cientos años, como diciendo, ¿qué hacían con esto? No, se comunicaban en un segundo con personas de otro lugar a otro lugar. Ah, y no se teletransportaban, no. Entonces, no sé si me explico. Y por ahí la gente del pasado se conectaba con una cerámica ritual y viajaba en el tiempo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar una cosa así, que es tecnología pura? Lo que pasa es que nosotros hoy no podemos ponerle el papel de tecnología a la cerámica, porque la cerámica para nosotros es una mierda, seamos sinceros. Es un Claro, arte que no tiene, una artesanía. No le claro, podemos ver algo trascendental a la cerámica. comparado con el celular, claro. Bueno, es que también hay que entender que cada tiempo tiene sus propias herramientas. No, no, O yo la entiendo, eso es cerámica. lo que me refiero desde el punto de vista solo puramente actual. Si uno lo ve así, claro, no es tecnología, pero es una tecnología, como tú dices, hay transformación de la materia, Mm. hay... Bueno, eh, yo acá atrás mío tengo varios cuidadores. Es cerámica, sí, pero uno que trabaja con tecnología espiritual, en esos seres hay otra cosa. No hay Ujú, solamente, no es una artesanía nomás, hay un poder, hay un guardián, hay alguien que me cuida, ¿no? Y que me avisa de ciertas cosas. Es una tecnología. Nosotros hemos podido recuperar para qué se utilizaba esta tecnología de la cerámica en el pasado y la utilizamos. También uso el celular. Pero para mí, cuando uso el celular es como hablaba de eso en el podcast anterior, ¿no? Con David Sobrino, en Código 42, que es que tenemos que entender, tenemos que espiritualizar el celular. Tenemos que espiritualizar la tecnología, si no vamos al tacho, no vamos a la basura directo. Entonces, tenemos que aprender cómo culturas del pasado lograron poner espiritualidad a su tecnología, ¿sí? Es decir, a la cerámica le pusieron espiritualidad, cuando podría haber sido solamente un platito para comer sopa, ¿entendés? Y no claro, terminó siendo un plato para comer sopa, terminó siendo la representación directa de los dioses en la tierra, a través de la cerámica. Entonces, no es cualquier cosa. Ese material no es cualquier cosa. Y nos está pasando lo mismo hoy con esta tecnología que nos enfrenta a cosas nuevas. La cerámica fue una transformación para el hombre hace 5000 años, ¿sí? Para el ser humano. Y para nosotros el celular está siendo un antes y un después. Nuestras vidas no son lo mismo hace 10, 15 años que ahora. O sea, son saltos cuánticos que hace la humanidad, en donde una tecnología nos pone en jaque, porque así como nos da cosas buenas, también nos da cosas malas. Por eso hablo de espiritualizar, de darle un equilibrio en todos los planos del hombre. Porque también la tecnología usada en exceso nos desconecta con el espíritu. claro. Pero también la tecnología nos permite estas cosas, conectarnos entre hermanos del camino, o sea, bien utilizada y equilibrada la tecnología es un arma súper potente. Mal utilizada es lo que nos está pasando ahora, ¿no? Que estamos a punto de entrar a una guerra mundial de vuelta y donde todo se puede ir al carajo de formas muy fuertes, ¿no? Entonces Sí, yo creo que tenemos que sacar ese mensaje, esa conclusión, como para ir cerrando un poquito, de darnos cuenta de que lo que estamos trabajando con el sonido es tecnología en su estado puro. Y más vos que estás en Alemania, que son punteros en la musicoterapia, en la utilización del sonido como fuente de sanación y de curación, estamos acercándonos a lo que estas culturas descubrieron, que fue que el uso del sonido tiene un poder que excede solamente lo musical, que ingresa en el cuerpo humano, que activa una medicina y que puede curarte no solamente el cuerpo, sino también el espíritu, que yo creo que es la curación más importante. sí. No, yo creo que es muy importante lo que dices también. Yo quería acotar, como quizás como punto final,
que yo creo que, claro, es fácil juzgar los acontecimientos actuales como, bueno, esto es todo lo que existe. Yo siento que porque hay en la actualidad mucho nihilismo, ¿no? Esta idea de, no, el futuro es Sí. oscuro, no, mucho yo siento que esto ya ha pasado en el pasado, que esto es un ciclo. Hay gente que muchas culturas han desaparecido y han renacido, y que ha habido un renacimiento espiritual, no simplemente un renacimiento, tecnológico. Y yo siento que, hay una búsqueda de este renacimiento espiritual y que, claro, yo personalmente estoy en esta búsqueda de investigación sobre las culturas precolombinas, así como tú, porque siento que es necesario, ¿no? Como que la gente lo busca, este renacimiento espiritual que Claro. va como que transformar el futuro, ¿no? Ujú. Sí, lo va a hacer y te puedo asegurar que Ecuador tiene un rol muy, muy protagónico en todo esto, muy protagónico. Pero ya lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora Dale. los invito a estar atentos, ya sale mi tercer libro, La fonoanatomía ecuatorial, que es el estudio del uso del sonido como terapia en el cuerpo humano y es el primer registro de la musicología a nivel histórico mundial sobre el uso de los sonidos en las zonas energéticas del cuerpo humano. Así que el libro viene con el prólogo de Vic Rampal y con el apoyo de la Universidad Autónoma de Madrid, con las dos directoras de musicoterapia de la universidad, así que va a ser un libro muy interesante. Como siempre, uno como músico también, el disco que saca ahora es el mejor, ¿no? Hay más libros, ¿no? Igual les estoy poniendo mucha fuerza a este tercer libro que está quedando muy interesante porque es un libro con código QR con más de 4 horas de documentales. O sea, no solamente es un libro, sino que es un libro para escanear y muestro todas las piezas originales, muestro todo lo original, el sonido, las frecuencias, por eso es tan importante el trabajo que hago porque podemos escuchar una flauta hace 3000 años, dándonos una frecuencia específica. Entonces yo quiero que vos lo escuches también, porque en esa escucha también está esa conexión con la magia del instrumento musical o del objeto sonoro. Así que bueno, los invito a seguirme por las redes también, Esteban-Valdivia Sonidos, en Instagram, mi canal de YouTube Esteban Valdivia también para que vean todo el trabajo que estamos haciendo. El año que viene se vienen muchos proyectos interesantes acá en Ecuador, el templo de la mitad del mundo con el sonido ecuatorial, vamos a estar haciendo seminarios, está la escuela online también para que se inscriban, yakusimi.com, es mi escuela online de sonidos ancestrales, así que aprovechen, quien les habla es un humilde servidor con la misión de transmitir este conocimiento a la mayor cantidad de personas en el planeta que se pueda, si bien la estoy peleando duro y fuerte acá en Ecuador para que los ecuatorianos recuperen también esa liga del patrimonio, pero también trabajo mucho a nivel internacional para que más personas se den cuenta de que el Ecuador no solamente es un país, sino que es una posición geodésica energética de poder del mundo, ¿no? Así que bueno, yo te agradezco muchísimo aquí por abrirnos el espacio, por crear este espacio del telar maestro. Así que bueno, espero que prontito esté editada la entrevista para que podamos compartir con todas las personas que estén dispuestas a abrirse a escuchar una historia diferente, en donde los sonidos tienen un lugar preponderante. Gracias, Esteban. Ha sido Dale. realmente increíble escuchar toda la información que no la escuché en ninguna otra parte, que Ujú. lastimosamente no las encuentras No, en los ministerios de cultura en Ecuador o en Latinoamérica, y que no, no. creo que es importante, ¿no? Esta información para las generaciones actuales y para el futuro también, ¿no? Y bueno, Perfecto. agradecer al público que nos ha escuchado. Espero que hayan disfrutado este episodio. Muchas Nos vemos. gracias. Nos vemos. Chao, Chao, chao. chao.